cordial saludo y bienvenidos a este espacio que está dedicado para hablar de temas de salud, dedicado para hablar de los cuidados, de la vida saludable, de esos hábitos que podemos empezar a implementar desde nuestro hogar con la ayuda y la orientación de los profesionales. Les damos entonces una cordial bienvenida a Aprendamos Juntos sobre Salud. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que se ha puesto mucho de moda, pero que ha sido un tema de toda la vida, la vacunación. ¿Cuáles son esos mitos y las realidades de la vacunación, de la inmunización frente a diferentes enfermedades? Y para hablar de este tema me acompaña Carlos. Él es enfermero profesional y también es el coordinador de salud pública en la ES San Fernando, en el municipio de Amaga, desde la ES y la Secretaría de Salud del municipio. Carlos, bienvenido nuevamente a Amaga Televisión y a este programa. Gracias, Nancy, buenos días a ustedes por la disposición que siempre han tenido para nosotros poder brindar la información, también a la teleaudiencia, agradecido que participan, que están pendientes de estos temas también que son de interés público, incluye a todo tipo de población. Muy bien, Carlos, nos habíamos propuesto traer este tema el día de hoy para hablar con los televidentes, con las personas que ven este programa a través de Amaga Televisión y a través de las redes sociales, porque es muy importante romper con esos mitos que tiene la población frente a la vacunación, sobre todo ahorita que hablamos de una inmunización a partir de una estrategia de vacunación que se viene realizando en todo el mundo, en nuestro país, en nuestro territorio y en este municipio contra el COVID-19. Pero vamos a hablar primero, inicialmente, qué es la vacunación, qué es la inmunización. Listo. Bueno, debemos hablar que en este momento es una política pública de nivel global. ¿Por qué? Es un esfuerzo que ha hecho la OMS, la OPS y otras organizaciones de salud, incluso organizaciones económicas, porque a través de la historia nos hemos dado cuenta que las enfermedades devastan al ser como tal, devastan las economías, devastan las sociedades. Entonces, a través de la vacunación, sobre todo en Colombia, se intensificó por allá por arriba de los 70, de los años 70, y desde esa época para acá hemos visto la reducción de polio, hemos visto la reducción de casos de TBC, hemos visto la reducción de muchas otras, de poliomielitis, de otra serie de enfermedades que han sido controladas a través de las vacunas, a pesar de todos los mitos que existen alrededor de la vacunación, y no solo de la COVID-19, sino de todas las otras vacunas. Siempre que aparece una vacuna, ahí atrás de atrás de la vacuna viene el mito, vienen todas las barreras. Entonces, el programa por sí solo, el PAI, que se conoce de manera cortada en nuestro medio, pero que realmente se llama Plan Ampliado de Inmunización, por sí solo el programa es un programa sin barreras, es un programa bandera a nivel mundial, como le decía, incluso aquí en Colombia. Si nosotros vemos normalmente, todos los programas dependen de un periodo de gobernabilidad, mientras que el PAI es un programa continuo. No importa si es el alcalde azul, el amarillo, el verde el que sube, no tiene problema porque el país es un programa continuo. Primero, por eso ha sido tan valioso el programa aquí en Colombia y ha generado un impacto extremadamente positivo. Que no deja tener sus barreras, sí, las tiene, pero no, como le digo, no al interior del programa, sino son barreras externas. Problemas de accesibilidad, no podemos llegar a todas las comunidades 100%. Problemas primero por vías, problema de accesibilidad por violencia. Hay sectores donde no dejan ingresar a los equipos de salud pública con vacunación. Entonces, y hay otras barreras alrededor de los temas teológicos, religiosos. Algunas creencias no permiten que se vacunen las personas, incluso en población indígena también vemos esa situación. Pero bueno, esas son situaciones que salen de las manos del enfoque, el objetivo del programa, como le digo. El programa es vacunación sin barrera, como Carlos, tal. A propósito de lo que usted menciona, veíamos en estos días uno de los casos en redes sociales y también en los medios de comunicación de nuestro país, unas enfermeras hablando de la falta de vías para acceder, por ejemplo, a la población rural, unas enfermeras que tenían que atravesar por varias horas ríos a caballo, puentes,
para poder llegar a estos lugares con la vacunación. Entonces, eso es una realidad que tenemos en el país. Y en el municipio de Amaga, pues, digamos que tenemos una, es lamentable tener que decirlo así, pero tenemos una posición privilegiada porque estamos cerca a una ciudad, porque nuestras zonas rurales, a pesar de que algunas son mucho más lejanas, tienen fácil acceso para dirigirse al casco urbano o para llegar hasta ellas. Sí, usted lo ha dicho, Nancy, Amaga es un municipio privilegiado. Yo he tenido la fortuna de estar en muchos municipios y también la desafortuna de vivir lo que les estoy contando, porque se ha vivido en carne propia, tener que andar usted en lomo de mula 2, 3 horas o caminando, eso es bastante complejo, eso minimiza el impacto. Entonces un equipo de vacunación se gasta todo un día para ir a vacunar 2, 3 personas, pero para nosotros 2, 3 personas son valiosas también que las logremos vacunar, porque 2, 3 personas estamos evitando en cada persona unos 5 o 6 contagios. Entonces ese es el valor real. No, para nosotros en vacunación, pues lograr cobertura del 100% sería lo ideal, pero de todos modos en 1 o 2 personas que logremos impactar en una zona, por más que estemos lejos, para nosotros es extremadamente valioso. Muy bien, Carlos, ¿desde qué momento empieza, digamos, como ese plan de vacunación, o más bien ese esquema de vacunación para una persona? Listo. ¿Desde dónde empieza? Desde los 0 años, el recién nacido tiene su cuenta ya con su propio esquema, se le aplica en el TV, por lo menos para empezar, ¿cierto? Y a los 18 meses, al año 18 meses, a los 5 años y a los 10 años, que son los refuerzos. Y como le decía, el programa ampliado de inmunización se creó sobre los años 70, pero precisamente ha venido creciendo. Se empezaron con 5 o 6 biológicos y hoy por hoy ya tenemos más de 20 biológicos que dispone el programa como tal. Y dentro de esos está el COVID-19, lógicamente, ahorita por la pandemia que nos aqueja a nivel mundial, como usted también lo decía al inicio del programa. ¿Qué más queremos decirle ahí ¿Y cuándo nos termina? Porque empezamos desde 0, ya dijimos, ¿cuándo nos termina ya? Va hasta, estamos vacunando población adulta mayor que es con influenza para prevenir todos los efectos de los primos del COVID. Entonces, la famosa gripa y eso, que son primos del COVID. Entonces, para eso se está llevando la vacunación hasta adultos mayores. Hasta adultos mayores, bueno, por eso tan importante hablar que esta inmunización va entonces desde que empezamos la vida en este mundo hasta que la finalizamos prácticamente. En ese momento estamos hablando de la vacuna contra el COVID-19, que es la más reciente, que es también a la que están invitados toda la población a vacunarse en estos momentos. Carlos, ¿cómo vamos con ese tema de la vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Amaga? Primero voy a dar un pasito atrás antes de darle respuesta. Primero tenemos que decir que por esta pandemia que nos aqueja, de pronto se ve afectado un biológico, que es el de la influenza. Si vemos la gente que está en control, que se está aplicando periódicamente la vacuna, los que les tocaban los refuerzos, se han visto afectados por el tema de escasez de esa vacuna, porque es que los laboratorios, el mundo, ha ahondado los esfuerzos en el tema de mejorar la producción y la calidad de las vacunas contra COVID-19. Sin embargo, sin descuidar las otras, simplemente que ha sido menor la cantidad. Entonces, para darle claridad a la población de Amaga hoy, que la vacuna de la influenza todavía no ha llegado y por eso se han visto también afectados algunos que no han podido cumplir con su esquema, pero en cualquier momento, en los próximos días, estará otra vez disponible la vacunación en toda Colombia y en Amaga también. Bueno, Carlos, ya usted menciona una dificultad frente a algunos biológicos que han escaseado entonces para cubrir, digamos, ese esquema de vacunación con las que ya se venían aplicando, que decía usted ahorita que son más de 20 biológicos ya los que se vienen aplicando a las diferentes poblaciones. Pero entonces, ¿cómo ha afectado también, digamos, la asistencia a la vacunación a esos otros biológicos? Bueno, exacto. Una vez inició la pandemia, como hubo restricción de todos los servicios,
en este momento hay esquemas todavía que están atrasados, esquemas que quedaron incompletos, porque primero pues la gente tuvo la precaución de no salir de casa. Y segundo, pues ya el temor de la gente también de salir de su casa, ir a los servicios de salud, que sabían que era donde estaban los pacientes COVID, les daba temor y prefirieron no cumplir sus esquemas, y hasta este momento es que estamos incluso otra vez retomando, estamos haciendo fuerza para trabajar en el tema de completar los esquemas de vacunación. Principalmente, como le digo, pues como le decía ahora, se ven afectados los de la influenza, pero los otros biológicos están disponibles para los niños, para que sigan completando, para los adolescentes, sobre todo las niñas, con el tema de la vacunación de VPH, que es para el virus de papiloma humano, como mecanismo de prevención del cáncer uterino, que también es una de las enfermedades que aqueja bastante a las mujeres, protegiendo la salud de la mujer. Entonces se les invita para que vuelvan a retomar. También alrededor de esa vacuna de virus de papiloma humano hay muchos, exageradamente muchos mitos, pero realmente es una vacuna segura, es una vacuna que está causando efectos positivos. Si miramos desde que se empezó a aplicar la vacuna, los casos de cáncer de cuello uterino vienen también en una significativa reducción. Y que también, Carlos, hablando que se empezaron a poner apenas digamos hace que unos 5 o 10 años atrás. Sí, unos 7 o 8 años atrás. Podemos decir que no se va a ver ya porque se empezaron a aplicar a las niñas de 13 años, entonces es decir que su vida, digamos, sexual todavía no está activa, es decir que esos efectos se van a ver más o menos en unos 15, 20 años. Que bueno, eso ya, digamos, es un trabajo adelantado para la salud femenina, para la salud de la población femenina en general. Pero sí, vale acotar de todos modos que pues, los casos en los jóvenes de cáncer uterino ha sido siempre bajo el índice, la prevalencia. Entonces, pero hoy por hoy ya con la vacunación esa prevalencia sigue ahí, por lo menos no se nos ha ampliado, que es lo importante. Bueno, y eso es una forma de demostrar que sí, la vacuna está cumpliendo con su... Que la vacunación cumple con su cometido. Bueno, sí. Estamos hablando hoy de esos mitos de la vacunación, el mito de la inmunización, independientemente cuál sea el biológico. Pero nos vamos a ir centrando también a la vacunación contra el COVID-19. Entonces, estamos hablando de cuáles son, digamos, esos biológicos que en estos momentos están habilitados dentro de ese programa de salud pública para la vacunación, que son además gratuitos para la población, que los pueden encontrar o pueden adquirir este servicio a través de los hospitales de salud pública, como lo es la S. San Fernando, donde en estos momentos, entonces, debido a la pandemia, estos esquemas están un poco atrasados, pero como nos lo cuenta Carlos, se pueden ir acercando, preguntando por esas vacunas que ya están de pronto disponibles, y si a usted o a sus niños en casa o a sus adultos mayores les hace falta una vacuna en el esquema de vacunación, es entonces el momento también de solicitarlo. Y por supuesto, entonces nos vamos adentrando en el tema de la vacunación contra el COVID-19, Carlos. Listo, ahora sí, entonces, como dice Nancy, vamos a darle puntualidad al tema de vacunas COVID. Pero para hablar de vacunas COVID, debemos redondear primero una idea. Entonces, ¿qué es un biológico? En términos general, ¿qué es un biológico? El biológico viene de muchas formas. La fabricación de un biológico tiene el mismo virus, de la misma bacteria, de una parte. Hoy por hoy la tecnología, toman solo el ADN del virus o la bacteria. Entonces, digo, infinidad de formas de hacerlo, pero en sí, ¿qué es lo que cumple? Todos cumplen con lo mismo, sea de la marca que sea, de la A, de la B, de la Z, de la Y, la que sea, todos van a cumplir lo mismo. ¿Qué es lo que hace un biológico en su organismo? Una vez que aplicamos un biológico, eso lo que le permite es que su sistema inmunológico reaccione frente a esa sustancia que se le aplicó y la identifique y la tenga codificada para cuando realmente el día se enfrente a ese virus, a esa bacteria, a ese agente patógeno, el organismo sea capaz de dar una respuesta adecuada. Eso para todos los biológicos, independientes de los que sean. El de polio,
el de BPH, hoy por hoy el de COVID, que ahí es donde vamos a empezar a entrar, entonces listo. Eso es un biológico para los que sean. Preparar el sistema inmune para cuando se tenga que confrontar o enfrentar a la enfermedad. Más resumido no se puede, Nancy, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, en el mercado hemos escuchado los biológicos que hay, que está la de Janssen, que está la de Pfizer, que está la de Sinovac, que está la de Astra, y de cada una escuchamos cosas buenas y escuchamos cosas malas. Pero realmente todas las marcas son buenas. Aquí no... ¿En qué se difieren? En que unas tienen un mayor porcentaje de cobertura, de efectividad, frente a las otras, pero no es que sean malas, no es que estén matando. Mire ya cuántas personas llevamos vacunadas aquí en Colombia, en Antioquia, en Amagá, y dónde están los documentales de tantos muertos de los que se hablan por ahí por debajo de la mesa. Eso es lo que yo me pregunto. Busquemos dónde están documentados, dónde están las cifras oficiales de cuántas personas han muerto por vacunación, asociado a la vacunación. Que casualmente los vacunan y se mueren de otra cosa, pero no están asociados a la vacunación. Entonces, para empezar a desmitificar esas circunstancias. En Amagá estamos manejando dos marcas, la de AstraZeneca y la de Sinovac. No manejamos más. Entonces, ¿cómo se puede acceder a la vacunación? Listo. Ya algunas personas tienen la primera dosis. Estas personas con su carnet, su documento de identidad, vienen al hospital, se presentan y con eso pueden acceder a su segunda dosis. Primera dosis. Entonces, primeras dosis deben hacer desde las 7 de la mañana se empiezan a repartir unos fichos, se van a repartir 160 fichos. Ya no se está llamando a nadie. No llaman a nadie, no se está programando a nadie, entonces para que tengamos esa claridad, vamos al hospital, hacemos la fila desde las 7 de la mañana, entregamos 160 fichos para el día y con eso tenemos para realizar nuestra jornada, porque además de esos 160 fichos estamos atendiendo los de segunda dosis, entonces la capacidad para el hospital es esa. Entonces para que las personas también nos entiendan, y no podemos citar un poco de gente para tenerlos ahí, no, la ideal es que queremos atenderlos con la mayor calidad posible y humana que tenemos. Bueno, muy bien. Estamos haciendo este programa, Carlos, porque queremos también que la gente cuando se dirija hacia los centros de salud, hacia el Hospital San Fernando en este caso, tenga claridad de que es un biológico, porque es importante la vacunación, qué es lo que cubre esta vacuna contra el COVID-19, por qué es importante aplicar la primera y segunda dosis, que eso lo vamos a hablar ahorita. Vamos a hacer un pequeño receso y en segundo regresamos para continuar conversando con ustedes. Les recordamos también además que las preguntas, las dudas o esos mitos que quieran resolver frente a la vacunación nos pueden escribir a la línea que aparece en pantalla al 314-768-1583 o nos pueden escribir también a través de las redes sociales donde estamos transmitiendo. Entonces en segundo regresamos. Si ya recibiste la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, recuerda verificar tu carnet de vacunación para que asistas de manera puntual a la aplicación de la segunda dosis. Si no recibes llamada para el agendamiento, puedes asistir a la ES Hospital San Fernando el día que tiene programada esta dosis. De parte de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado,
queremos informarle que para el día de mañana, miércoles 30 de junio, se hará una suspensión del servicio de acueducto a partir de las 5 de la tarde. Esto se debe a que este pasado viernes se presentó un daño en la línea de aducción, en una de las válvulas de purga, la cual pues se pudo reparar en tiempo récord, pero la misma reparación fue provisional. Lo que por lo del día de mañana se va a hacer una reparación definitiva. Igualmente vamos a aprovechar esta suspensión para hacer el lavado de la planta de tratamiento de agua potable e instalar 3 regletas de control de nivel de los tanques de almacenamiento. Todo esto en una mejora continua para prestar un mejor servicio. Ofrecemos disculpas y muchas gracias por la atención prestada. Continuamos en este espacio, aprendamos juntos sobre salud. Gracias por continuar con nosotros y querer conocer más sobre esos temas de prevención, de cuidados. Hoy estamos hablando de la vacunación, que es la inmunización, cuáles son esas realidades frente a la vacunación y esos mitos que se tienen sobre todo ahorita con la vacunación contra el COVID-19. Carlos, continuamos entonces hablando de la vacuna contra el COVID-19 en Amagá, cómo se viene aplicando. Ya usted nos contó que se están dando unos turnos por día a través de fichos en horas de la mañana, con el fin de también atender de manera adecuada a toda esta población que ahorita está, la población adulta mayor todavía, en este proceso de vacunación de primera y segunda dosis. Carlos, también están llegando a la zona rural. ¿Cómo es ese llegar a la zona rural en este momento con la vacuna contra el COVID-19? Listo. Antes quiero hacer una claridad con el tema de los fichos. Esta semana todavía no se han vuelto a citar la gente para que estén pendientes de las redes, acá el canal que nos colabora con la información, porque todavía no tenemos medicamentos para primeras dosis, no tenemos los biológicos para las primeras dosis. Entonces, primeras dosis está parado todavía el proceso. Lo que sí continúan son las segundas dosis. Una vez llegue la vacuna, se hará el aviso respectivo por todos los medios y se hace el proceso, como ya lo explicó usted nuevamente, Nancy. Rural y otros aspectos, por ejemplo, se están haciendo jornadas, hemos ido al Cedro, hemos ido a Travesías, hemos ido a Pueblito, a La Clarita. A La Clarita. Entonces, tenemos la capacidad y el esfuerzo de ir a las zonas rurales, descentralizando el servicio precisamente para cumplir con lo que hablaba yo al principio, que sea un servicio sin barreras, sin limitantes. Algunas veces se hace difícil por todas las circunstancias que sabemos que se nos presentan, ¿cierto? Demasiado auge acá dentro del casco, entonces no nos permiten salir con los equipos, pero por más que sea, hemos hecho el esfuerzo y vamos a continuar haciendo el trabajo. También invitamos a la población, yo ahora le comparto un teléfono al público para que lo revisemos, invitamos a la población para que se inscriban los familiares que tienen discapacidad total, los que no son capaces realmente de caminar, que no somos capaces o no podemos montarlos en un motocarro, en un carro cualquiera. Entonces esa población los estamos invitando a que se acerquen al centro de vacunación y hagan el registro para poder hacer una programación y salir a hacer esas respectivas vacunaciones también. Hasta la casa para quienes tienen, digamos, esas dificultades en la movilidad física. Entonces los familiares pueden ir a inscribirlos o llamar a la línea que vamos a dar ahorita finalizando este programa. Carlos, hablemos ahorita entonces de, después de que yo llego a solicitar, porque hago parte, digamos, de esa fase que están citando a la vacunación, ¿qué pasa después de ese momento en el que yo ya llego a solicitar mi vacuna? Listo. Entonces, vamos a iniciar, yo inicio proceso, ¿cierto? Vino usted, solicitó, cumplió, porque debemos cumplir con las especificaciones del ministerio, no, esa es otra cosa para que hagamos claridad.
muchas veces no es necesidad del hospital ni de la secretaría, debemos cumplir con los criterios del ministerio que dicen, si usted está priorizado en mi vacuna, se puede vacunar, y si no, debe esperar. Entonces, son criterios que vienen desde arriba, desde el Ministerio de Salud. Entonces, para que por favor la población también nos entienda, no es que los devolvemos porque no los queremos vacunar, es porque no cumplen con esos criterios, entonces nosotros no, porque las vacunas están, hasta este momento todavía pues están limitadas, no tenemos, decir Amaga, tenemos para vacunar 17.000 personas y tenemos aquí 25.000 biológicos, ojalá, ¿cierto? Entonces, pero como está tan limitado, el gobierno puso una estructura a la cual le debemos también dar respuesta. Pero bueno, Nancy solicitó el servicio, hizo el proceso, su ficho, inició hoy. Si es con el biológico de Sinovac, si empieza con Sinovac, a los 28 días su segunda dosis. Si es con el biológico AstraZeneca, a los 84 días su segunda dosis. Entonces, Carlos, ¿por qué esas diferencias? Bueno, ¿por qué esas diferencias? Eso obedece, se acuerda que yo al principio le decía que la forma como se fabrican los biológicos son diferentes. Entonces, dependiendo cómo se fabriquen y los vehículos que utilicen de preparación y el mecanismo que se haya usado, entonces el biológico tiene una desagregación en el cuerpo, una biodisponibilidad que lo hace que sea más corto o más distanciado. Para que de pronto me entiendan más el ejemplo, cuando a usted le mandan acetaminofén, le dicen se puede tomar 1 o 2 cada 6 horas, mientras que el ibuprofeno, que también es un analgésico, ese le dicen 1 cada 8. O si de pronto le dan tramadol, le dicen 1 o 2 veces al día máximo. Entonces, dependiendo, como le digo, de esas concentraciones y de la forma como se haya fabricado, el espacio es mayor o es menor. A eso obedece el tipo de biológico. Bueno. Entonces van a decir, bueno, ¿y entonces cuál me sirve más? Porque ahí surge la pregunta y yo sé entonces, ¿cuál me sirve más? Vamos a hablar de las dos, vamos a hacer un comparativo de los dos biológicos, que es las que estamos manejando aquí en Amagá, aunque ya dijimos que existían otras marcas, pero vamos a hablar de las dos que estamos manejando aquí. Sinovac me cubre, para evitar que yo me contagie, me cubre un 50.4%. Para evitar que me contagie. Ninguna de las vacunas que hay en el mercado le garantiza a usted 100% que no se va a contagiar. Entonces, por eso una vez hago la claridad y aprovechamos. Independiente de la vacuna que se aplique, con el esquema que cumpla, debemos seguir utilizando tapabocas, debemos seguir manteniendo la distancia, debemos seguir usando el gel y el alcohol y haciendo el lavado permanente de manos durante el día. Pero volviendo al tema del biológico como tal, entonces, Sinovac 50.4%, AstraZeneca 70.4%. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿para qué me aplico yo el biológico? ¿Para qué no lo estamos aplicando? Nancy hizo un resumen muy puntual al rato. Yo me lo aplico es para que mi organismo se prepare, esté listo cuando me ataque el verdadero agente patógeno. Y entonces, si tenía el riesgo que ese agente patógeno me matara, hoy por hoy ya con el biológico, eso sí cubren los dos 100%, le están garantizando. Que si usted se llega a contagiar, 100% le garantiza que no se va a morir, que le va a dar la enfermedad, sí, que le va a dar la tos, que le va a dar la fiebre, que le va a dar el malestar, sí, pero no lo va a llevar a una enfermedad grave, no lo va a meter a una UCI, no lo va a llevar al cajón. Entonces, eso es lo que le está diciendo con el biológico. Yo le doy una cobertura al 100% que usted no se me va a complicar ni se me va a morir con el COVID, pero solo lo protejo hasta el 50.4 con Sinovac y al 70.4 con la AstraZeneca. Eso nos está diciendo esos dos biológicos que es los que manejamos acá en el municipio. Bueno, Carlos, dentro de esos mitos que surgen también frente a la vacunación contra el COVID-19, uno de los más comunes es, ¿por cuánto tiempo, o más bien una pregunta, ¿por cuánto tiempo me cubre a mí la vacunación o la inmunización después de aplicarme la primera y segunda dosis? Perfecto. Porque hay algunos rumores, no sé si serán rumores o cierto, que es solo hasta 3 meses. No, desde el momento que se aplica el primer biológico, logra hacer unos niveles adecuados para que llegue a su totalidad del 50% a la segunda dosis. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Sinovac,
Apenas se aplica la primera dosis, empieza a hacer su efecto y llega a un punto, y por eso es que se necesita un refuerzo para que logre el 50.4% que da el total de cobertura la Sinovac. Y en la AstraZeneca lo mismo, va a ser gradual hasta que llega a un 70.4% con la segunda dosis, que es el total de cobertura que da para evitar que me contagie. Y para evitar que me complique y me muera, un 100%. Muy bien, pero entonces la pregunta es, ¿por cuánto tiempo, en tiempo, bueno, en tiempo, cubre la vacuna, digamos, como esta inmunización? Listo, una vez me aplico la primera dosis, ya sabemos que empezó a hacer su efecto. Una vez me aplico la segunda dosis, ya quedó, ya llegué al tope máximo de la cobertura que me da la vacunación, y de ahí para arriba, a ver, se supondría que el biológico por sí solo ya cumplió hasta en un caso el 50.4 y en el otro caso 70.4, pero de ahí para arriba es todo el mecanismo, el desarrollo del sistema inmunológico, el que sigue construyendo esa barrera, pero eso se sostiene ya en el tiempo. Mínimamente con esos porcentajes es lo que se sostiene en el tiempo, pero depende de otros factores, que usted no tenga enfermedades de inmunosupresión, que no esté en tratamientos de inmunosupresión, por ejemplo en el caso de los pacientes que se les hace trasplantes, que hay que ponerles tratamiento de inmunosupresión, entonces todo eso afectaría también los efectos del biológico como tal, y que se sostenga el nivel en el tiempo. Pero en una persona que no tenga esas condiciones especiales o específicas, se va a sostener en el tiempo ya. Muy bien. Otra pregunta que surge, Carlos, es ¿a quiénes no se les debe de aplicar la vacuna contra el COVID-19? Bueno, perfecto. Hay unas restricciones y vamos a hablar de una población específica que se le va a exigir. Llegamos ahí, gracias Nancy, a ese punto. Para los pacientes que son anticoagulados. A estas personas se les está solicitando de manera responsable que 3 días antes se hagan el examen de INR. Ellos lo conocen muy bien, que es para mirar el tema de la coagulación. Entonces, 3 días antes se hacen esa prueba y cuando lleguen al servicio de vacunación, la presentan. Y ya el profesional determina con ese resultado si es viable o no es viable aplicársela para ese tipo de población. Casos especiales, pacientes inmunosuprimidos bajo órdenes exclusivas del médico tratante, pacientes que estén en quimioterapias agresivas, y estos pacientes que también necesitan alguna especificación del médico tratante. Los pacientes que estén en cualquier otro tipo de inmunosupresión, de terapias de inmunosupresión, que como le dije en el caso de los pacientes trasplantados, también se requiere que el médico tratante dé la orden para la aplicación del biológico. Pero si lo miramos en términos general, todos se lo pueden aplicar. Si lo miramos en términos general, todos se lo pueden aplicar. Muy bien, bueno. Otra, digamos, como de los mitos que surgen es, yo puedo tomar licor antes o después de la vacunación, puedo tomar medicamentos para disminuir de pronto algún efecto de dolor de cabeza o malestar antes y después de la aplicación de la vacuna. Listo, hay 2 preguntas que me das, entonces vamos a darle respuesta a la primera, la más sencillita. ¿Puedo consumir licor antes y después? Lo ideal es que por lo menos 8 días antes y 8 días después se mantenga alejado del consumo del licor. Lo ideal para que el biológico pueda cumplir con su efecto esperado, porque está comprobado, el alcohol reduce el efecto de la mayoría de los medicamentos, y en este caso pues esto es un biológico, haría una biodegradación dentro del organismo como cualquier otro medicamento, entonces el alcohol afecta a eso, para el alcohol. Segundo, ¿puedo tomar algo antes o después de que me vacunen? Las mamás ya aprendieron, por ejemplo, para hablar de los chiquiticos, las mamás ya aprendieron que antes de llegar a la vacunación le dan los 3 centímetros, los 5 centímetros, de acuerdo al peso del muchachito, los 5 o 10 centímetros de acetaminofén, y por ahí a las 6 horas le dan otra vez el refuerzo. Aquí se les dice que lo ideal es que no consuman ningún medicamento, los efectos, entonces vamos a hablar de 2 cosas ahí, que son los efectos esperados y los no esperados. Hablemos de los esperados. Normal que le dé como si le fuera a dar una gripita,
malestar general, que le dé algo de decaimiento, le dé algo de cefalea, dolorcito de cabeza, pues, que le dé como un malestarcito en el cuerpo, todo eso es esperado. Que no tome nada, que eso se pasa solito, sí, o que si de pronto se siente muy maluquito, parta por un acetaminofén. Que los síntomas siguen, consulta. ¿Qué no esperamos? Que el paciente tenga dificultad para respirar, que empiece a hacer dificultad para respirar, que empiece a dolerle el pecho y que no sea capaz de respirar. Ahí sí es consulta inmediata. No tome nada, sino consulta una vez por urgencias. Paciente que le salió esas manchas rojas de aquí que rasca bastante y que es generalizado, también lo esperamos en urgencias. Esas serían las condiciones específicas para que diga que eso sí serían efectos no deseados o no esperados secundarios a la vacunación. Bueno, que frente a la situación que se pueda presentar, entonces la indicación es asistir al servicio de urgencias. Bueno, Carlos, hay otro tema también referente a la vacuna contra el COVID-19 y es que hay muchas personas que la están esperando y ven muy lejana esa llegada y pues digamos que hay personas de mala fe que empiezan a hacer promoción o venta a través de redes sociales, a través de amigos y cadenas, de la venta o de consecución por aparte, fuera de los servicios de salud autorizados para la vacunación de estos biológicos. ¿Qué podemos decir frente a este Excelente pregunta ahí, Nancy, o postura que tiene ahí. Primero, no se vayan a dejar engañar, no gasten su platica. La única entidad que está autorizada para ingresar biológicos es el ministerio, que ya salió en noticias y es una realidad que sí, algunos particulares pueden acceder, sí, pero única y exclusivamente a través del ministerio, para algunas poblaciones muy específicas, algunas empresas muy especiales por circunstancias y que se ha hecho esa gestión. Pero así de que yo monté en mi Face o en Instagram, en cualquier red pues de estas de que no, yo tengo biológicos de COVID-19 y los vendo a tanto y los aplico en no se vayan a dejar engañar, no cumple primero no cumpliría con los requisitos, el biológico requiere de unas condiciones de temperatura y de cuidado de transporte muy estrictas y de no cumplirse así el biológico se daña y no cumpliría con el efecto esperado. Entonces, ante eso, y aquí en el municipio de Amagá, la única institución que está avalada para manejo de la vacunación COVID-19 es el Hospital San Fernando. Es la S San Fernando. Carlos, mientras usted va buscando entonces, digamos, ese número que le vamos a dar a la población para que averigüen frente a la información sobre la vacunación en la S San Fernando, pues yo quiero contarles también que en el municipio de Amagá, la semana pasada estuvimos haciendo una nota donde hablábamos justamente de cómo avanza el municipio con la vacunación. Digamos en la población en estos momentos. Entonces se están vacunando segundas dosis a mayores de 45 años en este momento. Las personas mayores de esa edad que les falte la segunda dosis, pues la invitación es que se acerquen al Hospital San Fernando o llamen en esos horarios donde se dan los fichos, las citas, y que acudan entonces a cumplir con esta vacunación, porque lo hablábamos ahorita, la importancia de aplicar la segunda dosis. Si usted se aplicó ya la primera, es totalmente necesario que se aplique la segunda, Carlos. ¿Y cuál es ese número entonces donde la gente puede llamar y consultar? Pero quiero acotarle antes de dar el número algo importante con el tema de yo ya me apliqué la primera, se han presentado circunstancias, entonces yo me apliqué la primera porque es que yo estaba trabajando en Hidroituango o estaba trabajando por allá en el túnel de la línea, pero ya se me acabó el contrato y yo ya estoy aquí en Amagá. Y es que para irme hasta por allá a aplicarme la segunda, entonces primero de pronto el recurso no me da o me gana más la flojera, pero bueno, por la circunstancia que sea. ¿Qué debe hacer? Porte su carnet, acérquese a la institución, lo verificamos primero, condición, debe aparecer en una plataforma que se llama PyWeb. Si no aparece ahí en esa plataforma, no es posible que nosotros le podamos cubrir. Y dependiendo que nos hayan sobrado algunas dosis. ¿Por qué razones? Por el desafortunio de la vida, que algunos fallecieron y no alcanzaron a tener su segunda dosis. Porque algunos que, en el caso de la población de docentes,
algunos biológicos nos sobraron porque el docente ya se había adelantado y se había puesto la vacuna en otra parte. Y con respecto a los temas de edades, que era una de las cosas que usted preguntó ahora, pero se nos quedó sin responder, es, algunos están escuchando, no, es que en tal parte ya aplican a los mayores de 40, que ya incluso van a empezar a aplicar a los de 35 para arriba. Eso depende de qué. Primero, pues no es por privilegio, no es porque haya más vínculo político, eso no, sino porque realmente, como le decía, no contamos en todo el país, no contamos con una disponibilidad de biológicos a montón. Entonces son limitados. Entonces, donde hay más concentración de población, donde hay mayor riesgo de que se contagien, es donde están dando más cantidad de biológicos. En este caso, las ciudades. Por ejemplo, las ciudades. Entonces, usted escucha fácilmente que en Medellín, en Envigado, Itagüí, están ya vacunando a mayores de 40 y nosotros apenas estamos aquí sobre 45. Entonces, y no es porque el hospital esté atrasado como tal, sino porque el esquema y las directrices del ministerio no permiten para que nosotros avancemos más. Es eso. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a dar el número para que puedan interactuar con nosotros. Y consultar sobre más información frente a la vacunación. Porque ahí tenemos, en este WhatsApp que les vamos a facilitar, tenemos interacción con el equipo de salud pública como tal. Entonces vamos a contar ahí con psicólogo, con 2 auxiliares, con enfermero y con nutricionista. Incluso en estos días también ya vamos a articular con el área de deportes, también para que si hay alguna inquietud acerca de esos temas, el profesional que corresponde les dará la respectiva orientación. Entonces el número es 324-455-0985. Entonces, si más adelante Nancy nos colabora, lo publica, claro. Le agradecemos y ahí nosotros podemos darle respuesta y orientación a la población. Bueno, Carlos, vamos llegando entonces a la parte final de este espacio y cuáles serían como esas últimas recomendaciones para la población que en estos momentos está también pendiente y atenta al tema de la vacunación contra el COVID-19. Listo. Primera recomendación, si hay dudas, que se orienten con los profesionales que les podamos dar la respuesta adecuada. Con respecto a todo el tema metodológico, procedimental, puede ser a través de Secretaría de Salud o también directamente en el Hospital San Fernando y las noticias que nosotros demos oficialmente porque es que realmente hay mucha desinformación y hay gente que le interesa desinformar, les gusta desinformar, pero entonces en este caso esa es la invitación primordial, las orientaciones que brinde la Secretaría de Salud y el Hospital San Fernando. Muy bien. Cumplir con el esquema, ¿cierto?, de la manera adecuada. Apoyar al resto de la población, nosotros los que ya logramos vacunarnos, contar nuestra propia experiencia, que sea real, que no sea me dijeron, me contaron por allá, ¿no? Que sea desde lo real, como le decía. Miremos casos de muerte, ¿cuántas muertes tenemos en Amaga por vacunación? 0, tenemos nada asociado a vacunación. Entonces, que no nos dejemos invadir de todos esos mitos, de todas esas creencias. Y recordarles que el tema de la vacunación es gratuita y la única institución aquí en Amagá es Hospital San Fernando. A nivel nacional, cada una de las IPS que corresponda en su municipio y todo está por las directrices del Ministerio de Salud. Muy bien. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y estuvimos hablando entonces de la vacunación, de las realidades, de esos mitos frente al tema de la vacunación por COVID-19. Recuerden la importancia entonces de cumplir siempre con los esquemas de vacunación. No es solamente la vacuna del COVID-19, como lo mencionaba Carlos, son más de 20 biológicos que deben de ser aplicados a la población desde los 0 años, desde que estamos bebés hasta que ya estamos, digamos, somos adultos mayores. Entonces la importancia de estar muy atentos siempre a esos esquemas frente a las dudas y mitos que tengan sobre la vacuna del COVID-19. Están los profesionales de la salud de la ES San Fernando, de salud pública, atentos a esas preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud y la invitación para que sigan conectados con nuestro canal comunitario Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos. Hasta pronto.